Buenas noches, hermanos y hermanas. Hoy vamos a comentar acerca de la cruz en el pecho. A comprender si para nosotros como cristianos católicos es un escándalo o es signo de nuestra redención, signo que nos recuerda la victoria de Cristo sobre la muerte. Muchos hermanos nuestros no católicos, con el fin de atacar a nuestra fe, denigrarnos, muchas veces con malicia, ignorando, ¿verdad?, la Sagrada Escritura, nos pueden decir a nosotros que por qué cargamos el instrumento que mató a Cristo, el arma que mató a Cristo, nos dicen ellos. Pero nosotros los católicos tenemos que tener bien clara nuestra identidad católica, nuestra fe, y el por qué nosotros usamos el signo o el símbolo que es la cruz. ¿Bien? Podemos comenzar con la primera premisa que nos dicen nuestros hermanos no católicos, y dicen ellos: ¿por qué los católicos quieren tanto la cruz si fue el arma que mató a Jesús? Este es algo muy equivocado del cual ellos nos acusan. Porque nosotros le contestamos de la siguiente manera: que no fue la cruz la que mató a Jesús, sino nuestros pecados. La cruz fue el instrumento para que Jesús pudiera salvarnos, a la puerta que le permitió entrar en la gloria. Nos dice Juan 12, 23, 24, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a entrar en su gloria. En verdad les digo, dice Jesús, si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, queda solo, pero si muere, da muchos frutos. Juan 12, 23, 24. Nosotros los católicos veneramos la cruz porque es el instrumento de nuestra salvación. Esto lo vemos claramente en Colosenses 2:14, Efesios 2:16. También nos recuerda el símbolo que nos presenta en el Antiguo Testamento, muy común y ya conocido por todos, que es el episodio de la serpiente de bronce. Eso lo encontramos en Números 21, versículos 6 al 9. Sabiduría también nos habla algo respecto a la madera, donde nos dice en el capítulo 14, versículo 7, bendita sea la madera que fue instrumento de tu salvación. San Pablo también nos viene a recordar algo muy hermoso acerca de la cruz. Y vemos que San Pablo no tuvo esa actitud que tienen nuestros hermanos separados. Él jamás se escandalizó de la cruz, más bien lo llevó con orgullo, con ese sentimiento de todo cristiano, de que la cruz es el signo, el instrumento que nuestro Señor Jesucristo, por voluntad del Padre, fue el que escogió. No fue el mundo el que escogió este instrumento, sino que el Padre ya lo tenía anticipado desde antiguo. Dice Pablo en Gálatas 6:14, algo muy hermoso. Por mí no quiero sentirme orgulloso de nada, sino de la cruz de Cristo Jesús nuestro Señor. Por él el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Otra premisa que nos pueden decir nuestros hermanos, que es cierto que Jesús murió en un madero y no en una cruz. Eso no es cierto. Esa es otra mentira de nuestros hermanos separados. Cuando la Biblia usa la palabra madero, solamente lo ocupa 4 veces en la Biblia. ¿Pero qué quiere decir el autor con esto? Simplemente nos dice que el instrumento, que la cruz, era de material de madera y no que era simplemente un palo o poste, como afirman algunas veces nuestros hermanos testigos de Jehová. Encima de su cabeza, dice Mateo 27:37, dice, encima de su cabeza habían puesto un letrero que decía por qué lo habían condenado. Este es Jesús, el Rey de los judíos.
Hermanos y hermanas, si se hubiera tratado de un palo, Jesús hubiera tenido las manos juntas y la Biblia hubiera dicho que el letrero estaba puesto sobre las manos. Al decir la Biblia que estaba puesto sobre la cabeza, quiere decir que Jesús tenía las manos separadas y por lo tanto se encontraba sobre una cruz y no sobre un palo. La siguiente premisa que nuestros hermanos separados nos dicen es la siguiente con respecto al Viernes Santo. ¿Por qué los católicos el Viernes Santo adoran la cruz? Ese es otro error de nuestros hermanos separados, que incluso hasta nos pueden hacerse menosprecio por eso. Lo que nosotros hacemos el Viernes Santo, los católicos, no adoramos la cruz material, sino que nosotros adoramos el misterio de la cruz. Es decir, a Cristo que por nosotros murió en la cruz. Nos lo recuerda San Pablo en Filipenses 3:18, en 1 Corintios 1:23. Jesús nunca dulcificó el escándalo de la cruz, hermanos, pero sí nos demostró que su crucifixión ocultaba un profundo misterio de vida nueva. El camino de la salvación pasó por la obediencia de Jesús a la voluntad de su Padre. Jesús fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Filipenses 2:8. Pero esta muerte fue una muerte al pecado. A través de la debilidad de Jesús crucificado se manifestó la fuerza de Dios, nos dirá San Pablo. Si Jesús fue colgado de un árbol como un maldito, era para rescatarnos de la maldición del pecado. Nos recuerda Pablo en Gálatas 3:13. Su cadáver expuesto sobre la cruz permitió a Dios condenar la ley del pecado en la carne, como lo dirá San Pablo en Romanos 8:3 y siguiente. Además, hermanos y hermanas, por la sangre de la cruz, Dios ha reconciliado a todos los hombres y ha suprimido las antiguas divisiones entre los pueblos causadas por el pecado. Efesios 2:14-18. En efecto, Cristo murió por todos. 1 Tesalonicenses 5:10. Cuando nosotros aún éramos pecadores, dándonos así la prueba suprema de amor. Muriendo por nuestros pecados, nos reconcilió con Dios por su muerte. Romanos 5:10. De modo que podemos ya recibir la herencia prometida, como nos dirá el autor de los Hebreos en el capítulo 9, versículo 15. Recordemos también que la cruz es la elevación de la gloria de Cristo. La cruz se ha convertido en un verdadero triunfo por la resurrección de Cristo. Solamente después de Pentecostés, los discípulos iluminados por el Espíritu Santo quedaron maravillados por la gloria de Cristo resucitado. Y luego ellos proclamaron por todo el mundo el triunfo y gloria de la cruz. La cruz de Cristo, su muerte y resurrección han destruido para siempre el pecado y la muerte. Esto nos lo va a recordar el apóstol Pablo cuando canta este himno triunfal muy hermoso en 1 Corintios 15, 55 y 57. Nos dice textualmente: la muerte ha sido destruida en esta victoria. Muerte, ¿dónde está ahora tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por Cristo Jesús nuestro Señor. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, signo de salvación del Antiguo Testamento, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todo aquel que crea tenga por él vida eterna. Esto nos lo recuerda San Juan en su capítulo 3 de su Evangelio, versículos 14 al 32. Y Jesús nos dirá en Juan 12:32, cuando yo haya sido levantado de la tierra, atraeré a todos a mí.
La suerte de Cristo crucificado y resucitado será entonces la suerte de los verdaderos discípulos del Maestro. La cruz de Cristo, según el apóstol Pablo, viene a ser el corazón del cristiano. Por su fe en el crucificado, el cristiano ha sido crucificado en Cristo en el bautismo y además ha muerto a la ley del Antiguo Testamento para vivir para Dios. Dice Pablo en Gálatas 2, 19, 20, por mi parte, siguiendo la ley, llegué a ser muerto por la ley a fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo y ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así es el cristiano, pone su confianza en la sola fuerza de Cristo, pues de lo contrario se mostraría enemigo de la cruz, como lamentablemente muchos de nuestros hermanos así la tienen la cruz. Pablo nos dice que muchos viven como enemigos de la cruz, nos dirá en Filipenses 3:18. Eso es algo lamentable de parte de nuestros hermanos que se llaman cristianos, porque la cruz es el signo de la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte y el pecado. Cristo, como lo sabemos, venció al enemigo, venció a la muerte, muriendo en la cruz. Ahí venció Cristo, ya que su resurrección es la consecuencia lógica de lo que el Padre le tenía preparado. Entonces nosotros los cristianos en Cristo encontramos fuerza. En el crucificado encontramos esa fuerza que necesita todo cristiano. Recordemos que la vida del discípulo cristiano es tomar nuestra cruz y seguirle cada día, nos dirá nuestro propio Señor Jesucristo. Estas expresiones populares, hermanos, no son de ninguna manera idolátrica, como pretenden algunos hermanos evangélicos. Es realmente una auténtica expresión de fe y de amor a Cristo que murió por nosotros. Qué hermoso cuando uno entra en una familia cristiana y ve cómo la cruz de Cristo tiene un lugar privilegiado en el hogar. Qué profunda es la fe de un cristiano cuando con sentimientos de reverencia hace la señal de la cruz. Es muy fácil y barato burlarse de estas expresiones populares de la fe, mis hermanos. Pero tales ironías son faltas graves al respeto y al amor al prójimo. Tales burlas son simplemente signos de una atrevida ignorancia por parte de nuestros hermanos no católicos. Por último, una palabra acerca del crucificado. Cuando sobre la cruz se le coloca la imagen de Cristo, llamamos al conjunto crucifijo. No se adora al madero, sino que el cristiano ve a Cristo muerto en ella. Tener un crucifijo no es ninguna idolatría, es un signo de amor que Cristo ha tenido con nosotros. El amor al Señor que murió en la cruz hace que frecuentemente se hayan hecho crucifijos de materiales preciosos. Pero en nuestros días la iglesia vuelve a preferir un crucifijo simple y rústico, más realista y expresivo. Para concluir, queridos hermanos, estas son las razones por las que nosotros los católicos veneramos y honramos la Santa Cruz con sumo respeto. Y cuando nosotros llevamos una cruz en el pecho, siempre debemos acordarnos de las palabras del apóstol Pablo. En cuanto a mí, no quiero gloriarme sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias y buenas noches a todos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María. Que Él les bendiga siempre con su sangre preciosa y con su cruz preciosísima. Amén.